Muy buenas noches. Me imagino que ya me oyen. Bueno, en nombre de Funglode, en nombre de la editorial Funglode, les doy la bienvenida a los coloquios de Global, de la revista Global. Yo soy el editor de la revista Global, Fran Báez, y hoy tengo la dicha y el honor de presentar al doctor Emilio Betances. Emilio ha sido un colaborador no solo de la revista desde hace tiempo, sino también de la editorial, donde ha publicado, bueno, su libro y quizá hasta la fecha su libro más conocido, por lo menos acá en el país. Que lo tengo aquí, de hecho, tengo las dos ediciones, no sé si se llegan a ver aquí. Esta es la primera que salió y esta es la segunda, y lo pueden conseguir en la editorial Funglode. También esta es la edición original del libro. Ahí se ve que lo escribió originalmente en inglés y se tradujo. El libro ganó el premio de ensayo el año en que se editó aquí en la República Dominicana, el Premio Nacional de Ensayo. Y bueno, hoy Emilio nos va a hablar no ya de la iglesia, sino de un tema que le apasiona desde hace muchos años, que es el tema de México. Emilio está casado con una mexicana, lo que da a entender que realmente ha tenido un acercamiento muy intenso a la cultura mexicana, pero también fue catedrático en ese país por muchos años. Y yo quiero un poco ya leer una biografía un poquito más formal antes de darle la palabra a Emilio, y quizá también hablar un poco de la dinámica. Lo que haremos inmediatamente yo lo presente, Emilio dará su ponencia, y tan pronto termine, vamos a recoger una serie de preguntas que ustedes van a ir escribiendo en el chat de acá, del Zoom, ¿no? Entonces yo se la iría leyendo a Emilio una por una. Así que nada, tomen nota de la charla que Emilio va a ir dictando y van poniendo las preguntas ahí. Yo poco a poco las voy recogiendo y al final se las leo y seguimos discutiendo, ¿no? Entonces, bueno, la charla se llama México, el retorno del Estado desarrollista, y salió en el número 89 de la revista Global. Y bueno, y ya en términos más formales, Emilio Betances, catedrático de Sociología y Estudios Latinoamericanos en el Gettysburg College. Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: State and Society in the Dominican Republic. Ese no lo han traducido al español, pero el que sí tradujeron el de la Iglesia Católica y la política de poder en América Latina, el caso dominicano en perspectiva comparada, que fue el que yo presenté. Y este, que se llama En busca de la ciudadanía, los movimientos sociales y la democratización en la República Dominicana, que también se publicó aquí en el país en el Archivo General de la Nación en el 2016. Y bueno, ha publicado un montón de otras cosas, ¿verdad? Ha publicado un montón sobre todo quienes estén muy interesados y quieren acercarse un poco a la obra de Emilio, pueden entrar a la revista Global online y pueden encontrar todos los artículos que él ha venido publicando, que son de una diversidad grandísima, hay un montón de temas que trabaja ahí, pero mucho interés en la sociedad dominicana, pero también latinoamericana. Y bueno, nada, espero que lo disfruten y lo dejo con Emilio. Y muchas gracias por aceptar aquí formar parte del coloquio global. Sí, Emilio, puedes quitar el mute de tu... Sí. Sí, ya. Perfecto. Bueno, Fran, muchas gracias por la invitación, la oportunidad para compartir con ustedes el tema que he venido trabajando en, digamos, recientemente, 1 año y pico, pero yo tengo una conexión con México de hace ya unos 40 años, o sea que tengo alguna familiaridad con el país. El tema de hoy,
que es el México, retorno del Estado neodesarrollista, la idea es de ver cuál es el tipo de sociedad y Estado que se está construyendo en México, bajo la dirección de Andrés Manuel López Obrador. Voy a decir AMLO, que es como se le conoce, para no tener que repetir un nombre tan largo. Y la charla va a rondar en torno a lo que yo denomino las luces y las sombras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y después que haya visto esto, daré algunas conclusiones de los problemas y desafíos que se enfrentan en el país. Primeramente, el artículo trata sobre el México prepandemia. Y cualquier país del mundo que analices hoy día, tienes que verlo prepandemia y postpandemia. Cuando se escribió el artículo, no teníamos noticias aún de que habría una pandemia, entonces no se hace referencia a ella. Pero sí, después que le hable del artículo, me gustaría hablar un poco de cómo se ha manejado la pandemia en México y cuáles han sido los éxitos y cuáles han sido los desafíos que ha enfrentado la Secretaría de Salud Pública en México. Bueno, decía que iba a hablar de las luces y las sombras, pero antes de hablar de las luces y las sombras, sería bueno que pusiera a México un poco en el contexto latinoamericano, de cuáles han sido los desafíos en la región, y también en el contexto internacional, tanto prepandemia y postpandemia. Entonces vamos a comenzar hablando de prepandemia. A nivel de México, concretamente, hay que decir quién es Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Él tiene ya más de 40 años en la política mexicana. Es oriundo del estado de Tabasco, en lo que se conoce la región de Yucatán, ¿verdad? Allí participó mucho en la política local, fue candidato a gobernador, básicamente en ese momento le robaron la elección, no es muy raro en México eso, ¿no? Él viene a la ciudad, vivir en la Ciudad de México como militante del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y sale del PRI a raíz de unos cambios que hubo en una denominada corriente democrática. Esto es ya en el año 86, que sale Andrés Manuel con esta corriente democrática que no la dirigía él, sino el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que luego participaría en las elecciones del 89, y en esas elecciones fueron básicamente robadas, y fue la que llevó a Carlos Salinas de Gortari al poder, y que comenzó a profundizar lo que se conocen como las reformas neoliberales en México. Andrés Manuel continuó su lucha, posteriormente se une al PRD, lo preside y llegará a ser, ¿verdad?, en el 2000 jefe de gobierno de lo que en ese momento era el Distrito Federal, que ahora ya no se llama Distrito Federal, sino la Ciudad de México o CDMX, ¿no? Al frente del gobierno de la Ciudad de México hizo una buena gestión, lo cual lo proyectó a nivel nacional, y en el 2006 compite en las elecciones y las pierde por menos de medio punto. Estas elecciones fueron muy reñidas, pero y no se pudo anunciar inmediatamente quién fue el ganador de las elecciones, sino hasta 2 meses después. Durante el proceso de investigación sobre este fraude electoral, Andrés Manuel montó
una manifestación permanente en el centro de la Ciudad de México, ocupando una gran avenida, la Avenida Reforma y parte del Zócalo, y se plantaron allí, pero aún así no pudieron conseguir que se les reconociera el triunfo. Salió de esas elecciones Felipe Calderón, que continuaría con la política neoliberal. Vuelve otra vez en el 2012 y resulta que la modalidad del fraude cambió, pero otra vez fue el fraude. En el 2018 es cuando Andrés Manuel gana las elecciones, ya no con el partido que había estado antes, el Partido de la Revolución Democrática, sino con un nuevo movimiento político que él había creado que se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Este movimiento fue inscrito como partido en el 2014 y ya en el 2018, más como movimiento que como partido, gana las elecciones y Andrés Manuel recibe 30 millones de votos, 100,000. Ganó 53% de los votos, ganó más votos que todos los partidos de la oposición juntos. Este fue un voto, una victoria sin precedentes para un partido o para un movimiento joven que acababa de formarse. Pero lo importante de notar allí es que Andrés Manuel supo hacer alianzas, se unió a todo el mundo, desde la extrema sectores de izquierda, sectores centristas, a sectores francamente de derecha. Entonces fue un gran trabajo de ingeniería, de alianza electoral para que lo llevara al poder. Una vez en el poder, claro, tuvo que seguir haciendo alianzas. Pero antes de seguir con la temática del caso concreto de México, como les decía anteriormente, me gustaría, antes de ver las luces y las sombras del gobierno de Andrés Manuel, me gustaría hablar un poco del panorama latinoamericano durante el cual él gana las elecciones. El panorama latinoamericano hasta 2018, hasta el verano de 2018, estaba constituido por un auge de la derecha. En Ecuador, en Bolivia, y particularmente en Venezuela, esos gobiernos estuvieron muy golpeados. Realmente Rafael Correa salió y el gobierno tomó un rumbo más a la derecha. En Bolivia ya todos sabemos que en noviembre de 2019 hubo un golpe de Estado en que salió Evo Morales. Previamente en Brasil había habido un golpe de Estado al gobierno de Dilma Rousseff del partido de Lula y en Argentina había también la derecha subido en el 2015, pero ya en el 2019 viene un partido más abierto, más moderado y que pone a Argentina a moverse en una dirección diferente. En cierta forma, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina tiene algunos rasgos en términos de política económica de parecerse al gobierno de López Obrador. En pocas palabras, lo que vemos a nivel regional es que los gobiernos progresistas que habían surgido al principio del nuevo siglo, todos estaban fuera del poder, o si no estaban fuera del poder, estaban en una profunda crisis, como es el caso de Venezuela. Es importante tener ese panorama porque en cierta forma, si hablamos de esa ola de partidos o de gobiernos progresistas, Andrés Manuel llegó al poder cuando ya la ola había terminado. Y él fue quizá el último surfeador que llegó a la playa. Entonces, lo que tenemos en el caso es que esa ola de gobierno progresista ya había terminado en la región cuando Andrés Manuel llega al poder. Pudo haber sido parte de la ola si las elecciones de 2006, como les comenté anteriormente, no hubiesen sido fraudulentas, o tal vez en el 2012, si no hubiese pasado lo mismo. Eso en cuanto a lo de América Latina pre-pandemia, ¿verdad?
La otra cuestión de la prepandemia que tenemos para el gobierno que surge en México es que en Estados Unidos, un país que, como se decía en el siglo XIX, México, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos, México tiene un poco más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Entonces, eso lo pone en una situación muy peculiar, que tiene que manejarse con mucho cuidado. Y ha sido una cuestión histórica en México. Recuerden que en la guerra México-americana de 1846-48, México perdió la mitad de su territorio, ¿no? Eso es una herida que todavía duele a los mexicanos, ¿no? Luego, en el siglo XIX, hubo una serie de dificultades con los norteamericanos. Hubo 2 intervenciones en el contexto de la Revolución Mexicana, breves, pero fueron intervenciones en el país. Entonces, siempre ha habido esa problemática de cómo lidiar con un vecino tan poderoso para México. Ese problema también lo arrastra la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Es un gran desafío. Y particularmente ahora que en Estados Unidos rige la gestión de Donald Trump, que no tengo que entrar en muchos detalles sobre ese tema. Bueno, teniendo ese panorama de América Latina previo de prepandemia y la relación con Estados Unidos, me gustaría entonces entrar un poco más de detalles en algunos temas para arrojar luz sobre o para que podamos entender lo que está pasando en México. Yo les había dicho anteriormente que Andrés Manuel fue un gran ingeniero de alianzas y que estas alianzas lo llevaron al poder. O sea, hubo 6 presidentes del PAN que se pasaron del PAN, expresidentes del PAN se pasaron del PAN y se unieron a López Obrador. O sea, del PRI, mucha gente se pasó al movimiento partido de López Obrador. Entonces, ustedes se pueden imaginar que esto es lo que le permite, en cierta forma, ganar las elecciones, pero también había un malestar profundo en la sociedad mexicana. Los partidos dominantes como el PRI y el PAN y el PRD, que eran los 3 grandes partidos, realmente estaban de capa caída. La corrupción, la desigualdad que se vive en el país realmente apabullante. Estamos hablando de que más de la mitad de los mexicanos viven bajo el umbral de la pobreza. Para darle una idea, 69 millones de mexicanos de 128 millones que hay en el país no tenían o no tienen aún acceso a la salud. Eso es una cosa terrible, un país de grandes contrastes, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en detalle de qué tiene que hacer López Obrador ya que llega al poder para mantenerse en el poder. Siempre me gusta recordar el hecho de que durante la Revolución de Octubre en Rusia, cuando a Trotsky se le encarga que lleve a cabo la formación del Ejército Rojo, del Ejército Soviético, lo que primero que Trotsky hace es que va y habla con los generales zaristas, porque él sabía que ellos sabían formar soldados y que con una alianza con ellos le resultaría muy importante para crear el nuevo ejército. Una parte de esos generales apoyó a Trotsky y pudo así formar el Ejército Rojo, que tuvo que combatir contra la famosa Guardia Blanca. En el caso de México no es así, pero hubo un parangón en ciertas formas, porque Andrés Manuel sabiamente, ¿verdad?, busca acercarse a las Fuerzas Armadas, porque él sabía que el país estaba en una crisis muy profunda. Ustedes saben que México, otro de los grandes retos que tiene es esa guerra contra el narcotráfico. O sea, en México, cuando entre 2000 y el 2018 son más de 250,000 personas que han muerto en esa guerra. Ahora, con este gobierno se han encontrado cientos de fosas con
y hay una gran comisión de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación encargada de averiguar y buscar todas estas cosas. Está la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos en septiembre de 2014. Entonces, hay que buscar allí. Entonces, lo que encontramos es que en México el gobierno se acerca a los militares porque sabe que necesita una fuerza para poder combatir al narcotráfico. Sin embargo, lo primero que Andrés Manuel hace es declarar el fin de la guerra contra el narcotráfico. Y se lanza a la creación de lo que en México se llama la Guardia Nacional. Ese es el gran proyecto, porque anteriormente, según él, y bueno, eso lo sabemos todos, las Fuerzas Armadas legalmente no podían actuar en la guerra con el narcotráfico, legalmente. Lo estaban haciendo ilegalmente por órdenes de los presidentes anteriores. Entonces, al crear una Guardia Nacional, hubo que cambiar la Constitución. Y para crear esa nueva entidad, se necesitaba el apoyo de la mitad más uno de los 32 estados. O sea que no solamente el Congreso Nacional debía cambiar la Constitución, sino que este cambio tenía que ser aprobado por 17 de los 32 estados que componen la Federación Mexicana. Eso se logró esa reforma constitucional y inmediatamente se pasó a crear una Guardia Nacional que estaría distribuida en 266 regiones a lo largo y ancho de la nación. La idea es aún crear una Guardia Nacional que tenga 140,000 miembros, 140,000 efectivos. Hasta ahora ya se han creado, ya hay 96,000 miembros en la Guardia Nacional. Inicialmente se tomó soldados del Ejército, de la Marina, de la ex Policía Federal Preventiva, y en base a eso se comenzó a armar la Guardia Nacional. Además, se comenzó un proceso de construir instalaciones a donde se alojaría esta Guardia Nacional. Bueno, esto es todo un proceso largo para poder llevar a cabo, pero la creación de esa Guardia Nacional se le encargó a las Fuerzas Armadas. Pero no solamente eso. A las Fuerzas Armadas también se le encargó la construcción de un nuevo aeropuerto. Fíjense, hasta cuando llega López Obrador al poder, se venía construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el antiguo lago de Texcoco. Durante la campaña y previo a ello, Andrés Manuel había estado denunciando que construir el aeropuerto en el antiguo lago de Texcoco sería muy problemático porque allí se hunde la tierra medio metro cada año. Pero era un gran negocio lo que se quería hacer con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, porque si el aeropuerto se movía de donde está ahora y se llevaba al antiguo lago, ahí quedaban una gran cantidad de tierra urbana que haría un gran negocio construyendo edificios, plazas, sería una nueva ciudad que se crearía en lo que iba a ser el aeropuerto. Entonces, ese negocio fue lo que Andrés Manuel vino a interrumpir y decidió que el aeropuerto se iba a interrumpir la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México y llevarse a construirse en lo que ha sido de los años 50 el aeropuerto de la base aérea de la Fuerza Aérea Mexicana, en un pueblo que se llama Santa Lucía, que está en el Estado de México, a unos 30 y pico de kilómetros de la Ciudad de México. Entonces, se le encargó a los ingenieros militares que construyeran el aeropuerto, pero no solo eso, también se le concedió la administración del aeropuerto. Esto ha sido criticado por algunos sectores en el sentido de que se le ha dado demasiado poder a las Fuerzas Armadas. Pero esto en el contexto de la situación mexicana, de la lucha contra las drogas, y la situación de debilidad con la que llega López Obrador, porque era fuerte en términos de votos, pero no en términos de tener el poder realmente, ¿no?
Además, a los militares se les encargó la protección de los tubos que transportan el gas y el petróleo en México. Para que tengan una idea, de gasoductos y oleoductos, en México hay 17,000 kilómetros de gasoductos y oleoductos. Y se encontró que al llegar al poder habían unas 12,000 tomas, se calculó unas 12,000 tomas de robo de gasolina en los oleoductos mexicanos. Se estaban robando diariamente alrededor de 80,000 barriles diarios de gasolina. México importaba la gasolina desde Estados Unidos o en barcos que llegaban al Golfo de Veracruz o al puerto de Manzanillo en el Pacífico, y ahí se metía la gasolina en los oleoductos. Pero se robaban una gran parte. Y se encontró, al cambiar la dirección de Pemex, Petróleos Mexicanos, al venir otro grupo a dirigirla, se encontró que en el 5º piso de la torre de Pemex de la Ciudad de México era de donde se dirigía toda la cuestión de lo que en México lo llaman el huachicoleo. El huachicol, que es el robo, hurto de gasolina, ¿no? Entonces se robaban, México importaba en ese momento unos 800,000 barriles diarios y se estaban robando unos 80,000 barriles diarios. O sea, era una gran cantidad. Entonces, la protección de estos gasoductos y oleoductos se le concedió también a las Fuerzas Armadas. O sea, finalmente, otra cosa, otro proyecto grande que ya ha empezado en México, que es la construcción del Tren Maya. Son unos casi 1,500 kilómetros del Tren Maya que va a cubrir los diferentes estados de las Chiapas y la región de Yucatán. Los últimos 2 tramos de ese tren se le han concedido también a ingenieros militares. Hubo mucha discusión en torno a la cuestión de la creación de la Guardia Nacional, que se quería que esta tuviera una dirección civil. Bueno, la Guardia Nacional está bajo un civil, pero es un general el que es encargado de toda la operatividad de la Guardia Nacional. Se supone que en los próximos 5 años esta Guardia Nacional va a estar funcionando con la colaboración del Ejército y de la Marina, pero que después de 5 años será una institución, una entidad independiente de las Fuerzas Armadas. Bueno, este es un tema bastante importante y que quizás se pueda conversar posteriormente. Entonces, he hablado del aeropuerto, del Tren Maya. También hay otro gran proyecto que ya ha iniciado, que es de la construcción de una vía férrea que ya existe, pero que se va a ampliar entre el puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, en el Pacífico, y el puerto de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Ese es el istmo de Tehuantepec, la parte flaquita de México, ¿no? Ahí se plantea también construir unas 10 zonas francas a lo largo de esta ruta, y la idea sería de que de ahí México usaría ese vínculo interoceánico para mover mercancías que vienen del Pacífico y llevarla a la costa este de Estados Unidos. Igualmente se está construyendo lo que en México llaman una cortina de desarrollo en la frontera norte, y donde se han bajado los impuestos allí. En esa construcción de la frontera norte, esa otra área que va a expandir lo que se llama la región, que es Arizona, y conectando con esa parte del norte de México, ¿no? Una amplia zona industrial que expande todo lo que han sido las denominadas zonas francas. Bueno, estos ejes de desarrollo, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, cerca de la Ciudad de México, el istmo de Tehuantepec y esta zona de Sonora, Arizona, es lo que yo llamaría zonas específicas de acumulación, de intensa acumulación. La idea es atraer capital extranjero tanto al istmo de Tehuantepec, al Tren Maya, al aeropuerto
de Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y la zona industrial que conecta Arizona y Sonora. Sonora es uno de los estados muy importantes en la agricultura, en la minería, al igual que el estado de Sinaloa, que es muy importante en la agricultura mexicana. Ya se le conoce como se le conoce como el granero mexicano a Sinaloa. Pero Sinaloa también es el hogar del cartel del Chapo. Y lo mismo pasa con el estado de Sonora, que hay otros carteles que se mueven en esa zona. Bueno, entonces tenemos esos planes de López Obrador que son de buscar la forma de promover un desarrollo capitalista que atraiga grandes inversiones a México, ¿verdad? Ese es uno de los planes, es una de las formas que el gobierno está tratando para mover un cierto grado de desarrollo para atraer capitales. Es la forma de cómo percibe la situación. Por otro lado, están la otra cara. Es como Jano con dos caras. Una cara muy capitalista y la otra cara suave, ¿no? Que es la creación de programas sociales. El gobierno mexicano, pre-pandemia, con López Obrador, empezó un proceso de reconstruir hospitales que habían quedado abandonados durante los gobiernos neoliberales. El presidente López Obrador visitó 80 hospitales en las provincias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y muchos de ellos estaban en estado de abandono, a medio construir, y también esta tarea se le encargó a los ingenieros de las Fuerzas Armadas. Entonces, interesante ese vínculo entre el nuevo gobierno y las Fuerzas Armadas. Pero lo importante es que veamos de los problemas sociales. México, el problema de la salud es uno de los problemas de una de las pandemias que ya en México existían. Fíjense, en México mueren al año 730,000 personas. La mitad de esas personas que murieron en el 2018, ¿verdad?, tenían enfermedades como diabetes, sobrepeso, hipertensión, cardiovasculares, tenían enfermedades coronarias, cardiovasculares, ¿verdad?, cáncer. La mitad de la población, de las personas que morían, de 730,000 en un año, eran personas que tenían ese tipo de problemas. Entonces, inmediatamente, cuando entra el nuevo gobierno, la política que se anuncia es que a todas las personas que no tienen acceso a servicios de salud, en base a lo que era antes un proyecto denominado Seguro Popular, se creó un instituto llamado Instituto de Salud y Bienestar, INSABI. Y el INSABI se crea y va a tener una proyección en todos los estados, menos unos 6 o 7 estados controlados por el Partido de Acción Nacional que no quisieron unirse a ese instituto. Pero bueno, la cuestión es que con el INSABI, con la reconstrucción de hospitales, se comenzó un proceso en que el gobierno mexicano iba a consolidar a través de la Secretaría de Hacienda las compras de medicamentos. En México, hasta que llega López Obrador, se gastaban 90,000 millones de pesos mexicanos, está ahora a 22 pesos por un dólar. 90,000 millones de pesos mexicanos es una gran cantidad de dinero. Y solamente 3 compañías compraban los medicamentos. Esas compañías eran las que financiaban las campañas tanto del PAN como del PRI. Ahora se le quitó la tetera al bebé. El gobierno decidió crear una institución para comprar los medicamentos al lugar donde sean más baratos, sea en México o sea en el extranjero. Entonces, en el aspecto de salud y la creación del INSABI, la idea es de que a esos 69 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud,
que a través del Instituto de Salud y Bienestar tengan acceso a la salud. Eso realmente ha sido muy significativo y es, yo diría, una de las luces del gobierno de López Obrador, ¿verdad? La otra cuestión es la creación de becas para niños pobres. Se ha creado 11 millones de becas para niños pobres y niñas. Se han creado también 1 millón se ha identificado 1 millón de niños y niñas con discapacidad y el gobierno le ha dado una pensión. Se ha creado también una pensión para adultos mayores. Estamos hablando de 8 millones de adultos mayores que reciben su cheque. Imagínense lo bien que le cae ese dinero en este contexto de la pandemia, ¿no? Los programas sociales son muy amplios, programa de microcréditos, ¿no? Programa de sembrar árboles para crear empleos en el campo. En el primer año del gobierno se empleó a 200,000 personas sembrando árboles frutales y maderables en diferentes sectores, en diferentes estados de la nación. Ahora se ha aumentado a 1 millón de hectáreas y se ha duplicado el número de personas. Se ha creado una serie de programas para ayudar en la agricultura. Ahora, yo veo que ya me pasé son las 7:42. Yo quisiera ahora pasar rápidamente a lo que yo denomino como sombras en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo voy a hacer un poquito rápido para que entonces podamos pasar a las preguntas que ustedes puedan tener. Primeramente, la idea de la creación de la Guardia Nacional fue para luchar contra el narcotráfico y para proporcionar seguridad a la población. Pero ¿qué sucede cuando Andrés Manuel llega al poder? Da pase libre a gente que viene de Centroamérica para irse a Estados Unidos. Entonces comenzaron las famosas caravanas de gente que iba para Estados Unidos desde México, y eso molestó mucho a Donald Trump, tanto así que el verano pasado, no este verano, el otro verano, amenazó con ponerle tarifa a los productos mexicanos que se envían a Estados Unidos. Primero sería 5%, después 10% y llegaría, desde el verano pasado hasta octubre, llegaría a 25%. Para que tengan una idea, 5% de las exportaciones mexicanas, 5% de tarifa significaría 17,000 millones de dólares. Entonces, esto, claro, puso a México en la cuerda floja. Y ahí, de lo que yo hablaba anteriormente, de esa dificultad del país de tener un vecino poderoso con una frontera de 3,000 y pico, 3,180 kilómetros, o sea, es una situación bastante complicada. Entonces, México, la Guardia Nacional, que se había creado para proteger a los ciudadanos, una parte, ¿verdad? Casi 25,000, tuvieron que desplegarse 14,000 en la frontera norte y unos 10,000 y pico en la frontera sur para impedir que los migrantes utilizaran a México como trasiego en su paso hacia Estados Unidos. Ese fue un problema, ¿verdad? Significativo. Hay otra cuestión aún más importante en críticas que se puede tener a la gestión de López Obrador. Y es que López Obrador piensa que con luchar contra la corrupción, como un problema político, ¿verdad? Con ahorrar a través de la lucha contra la corrupción, se va a poder pagar por todos los programas sociales e incluso las obras de infraestructuras que está promoviendo el gobierno. Resulta que López Obrador no acepta hacer una reforma fiscal. El tema de reforma fiscal en México es algo que los grupos de investigación en México, como el grupo de el PUEP en la UNAM, del programa universitario de estudios de desarrollo, o el grupo del curso de desarrollo mexicano, son grupos académicos que han venido haciendo estudios en los últimos 20 años, haciendo evaluaciones de los sexenios que se hacen en México, y han ido proponiendo que en México tiene que hacer una reforma integral.
Una reforma fiscal integral incluye una reforma en la educación, una reforma en la salud y una reforma laboral, ¿verdad? Pero como un paquete integral, ¿no? López Obrador dice que con los ahorros que se están haciendo a través de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, imagínense, de 80,000 barriles de petróleo, de gasolina que se robaban diariamente, ¿verdad? Ahora solamente se están robando 3,000 y 4,000 barriles diarios. O sea, ha habido un ahorro significativo, ¿no? El gobierno decidió abandonar la Guardia Presidencial, ¿no? El avión presidencial, ustedes han oído hablar del avión presidencial que costó unos 130 millones de dólares y que ahora están haciendo una rifa del avión presidencial, pero no es realmente una rifa del avión, sino es más simbólico. El avión se está por vender a unos compradores que todo el día se dice que hay compradores, pero no se vende todavía el avión. Eso es el día 15 de septiembre será el día de la rifa del avión. Se creó un instituto para devolver al pueblo lo robado y se han recaudado una serie importante de ahorros. Por ejemplo, para que tengan una idea, el aeropuerto que se iba a construir en la Ciudad de México, en el lago de Texcoco, iba a costar 300,000 millones de pesos, ¿verdad? El nuevo aeropuerto que se está haciendo en Felipe Ángeles, con más pistas de aterrizaje, va a costar solamente 80,000 millones. O sea que hay un ahorro significativo, ¿no?, en ese aspecto. Y uno podría seguir viendo los diferentes pasos en que hay en ahorro. Pero la cuestión de una reforma fiscal integral es importante en México, porque México es de los países que menos impuestos recauda en la región. En el 2018 estamos hablando de un 16%. En América Latina, en general, se recauda alrededor de un 21% del PIB de impuestos. Y en México se recauda solamente 16% del PIB. Entonces, para que tengan una idea, ¿no? En México el PIB es igual a 1.2 billones de dólares. Un billón en español quiere decir 1.000.000 de millones. O sea, 1.2 millones es el PIB de México. El PIB de la India es 2.8 billones. El PIB de China es 14.3 billones. El PIB de Estados Unidos es 21.4 billones. Entonces, para que tengan ustedes, México está ocupando aunque es una de las 14 o 15ª economías del mundo, pero tiene un PIB bastante bajo. Ahora, la recaudación de impuestos es solamente 16%. Y este problema de la recaudación de impuestos viene de mucho tiempo atrás, de que en México siempre se dependió del petróleo, pero ahora el petróleo ha caído mucho porque abandonaron la industria, los gobiernos neoliberales, y México entonces tiene que exportar petróleo y comprar gasolina. Andrés Manuel le gusta decir que es como el que vende naranja para comprar jugo de naranja. Y por eso es que se ha dedicado a construir una nueva refinería en el estado de Tabasco, en el poblado, el municipio de Dos Bocas, de una nueva refinería que cuesta 8.500 millones de dólares. Y además están reparando 6 otras refinerías para que México produzca la gasolina internamente en vez de comprarla en el extranjero. Pero de todas formas, el otro gran problema de México, que no es hechura de López Obrador, es la deuda externa. México tiene una deuda externa fuerte, grande. Estamos hablando que la deuda externa de México es de 12,000 billones de dólares. Repito, 1 billón es igual a 1.000.000 de millones. Y de esa deuda en pesos, que son 12,000 billones de pesos mexicanos, hay 201,307 millones en dólares. O sea, una parte importante de la deuda mexicana es en dólares, es menor, ¿verdad? Son alrededor de 80% de la deuda mexicana es en peso y el otro porcentaje
es en dólares norteamericanos. Eso en cierta forma tiene algo de ventaja, ¿no? Comparen, por ejemplo, Argentina, que tenía un 93% del PIB era deuda. México es solamente 53% del PIB, es el pago de la deuda. Pero anualmente el país tiene que pagar 700,000 millones de pesos en cuestión de la deuda. Entonces, Andrés Manuel dice que va a reconoce la deuda. En Argentina, como sabemos, recientemente se hizo una renegociación de la deuda y la deuda de Argentina bajó de 93% del PIB a 53% del PIB. Eso es muy significativo. Quizás en este contexto de la post-pandemia, ¿verdad?, se pueda hablar de una necesidad de renegociación de la deuda mexicana, pero este no es un tema que se esté tratando en el caso de López Obrador. Bueno, yo voy a terminar aquí. Ya me pasé como 10 minutos de los 40 que Frank me había dado. Y vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan. Y si es posible, después yo le haría algún comentario más sobre el asunto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. No he hablado de la cuestión de la salud de pospandemia porque el tiempo no me ha dado. Bueno, muchas gracias. Frank, tú te encargas de aquí para adelante. Muchas gracias por tan buena exposición. Didáctica, además, porque el que no entendió es porque no tiene oído, como dice la Biblia. O sea, está muy claro como lo expresaste. Y yo te quería, entre las preguntas que vi, tienen que ver primero con la relación de AMLO con Trump, sobre todo pensando en la figura de Trump y como tú hablabas de Estados Unidos como el gran socio comercial, pero sobre todo con todo eso de Trump y que quiso construir un muro contra México y esa relación. Pero con el tiempo uno se ha dado cuenta que la relación no es tan mala. Entonces quizás si pudiera hablar, empezamos hablando un poquito de eso y seguimos viendo las otras preguntas. Sí. Y perdón, antes que siga, y la pregunta la pueden escribir en el chat para hacerlo de una manera más ágil. Cualquiera que tenga una pregunta la escribe ahí y yo se la voy bueno, un tema que yo no toqué es el tema del Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos. O sea, se renovó lo que antes era el Tratado del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio. En México se llaman TLC, Tratado de Libre Comercio. Y ahora es el TEMEC, Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Lo único que varió ahí es que México tiene control sobre sus recursos naturales, particularmente el petróleo, la minería, ¿verdad? Pero México cedió mucho en eso del Tratado de Libre Comercio. Realmente este Tratado de Libre Comercio convierte a México en una especie de apéndice de Estados Unidos. Ya la economía mexicana está totalmente integrada a México. Perdón, a Estados Unidos. Ese es otro tema importante donde parece ser que López Obrador no tuvo mucho espacio para manejarse. Se parece un poco como a la cuestión de la migración. La razón no es que las relaciones entre México y Estados Unidos estén mal. La cuestión del muro, la visita de López Obrador a Estados Unidos, que fue a visitar a Trump, en México fue muy criticada porque no pareció eso que fue a nada, porque ya el tratado estaba firmado. Ir o no ir no tenía ningún sentido. Y lo que se tuvo que limitar fue a decir que fue a dar las gracias a Donald Trump, porque Donald Trump había hecho diligencias para que se vendieran respiradores a México. Y eso fue todo. Realmente no había ninguna necesidad de que fuera. Entonces se vio como una actitud servil de parte de López Obrador con relación a México. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que es un país con relación a Estados Unidos débil. El PIB de México es 1.2, el de Estados Unidos es 21.4. Entonces, ahí hay una situación
de desigualdad enorme y que históricamente esto no es una cosa de Andrés Manuel, sino que eso viene del siglo XIX, de esa situación de debilidad mexicana con relación a Estados Unidos. Entonces, consciente de las locuras de Donald Trump, parece que se ha manejado tranquilamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es dirigida por Marcelo Ebrard, y tratando de llevarla por las circunstancias, ¿no? Y no ponerle mucho asunto a la cuestión del muro, porque en México se tiene claro en el gobierno de que eso es parte de la propaganda electoral de Donald Trump, que habla a sus seguidores que son profundamente racistas, ¿no? Y que de esa manera él quiere mantenerlos entretenidos y para que ellos voten por él en las próximas elecciones. Entonces, en México se tiene claro eso, de que cuando Donald Trump se expresa de esa manera, está hablando a su discurso, a sus constituyentes. Entonces, no le ha prestado mucha atención a ese asunto. El asunto es que México tiene que hilar fino, como decimos aquí en República Dominicana, tiene que hilar fino para llevar a cabo esa relación tan espinosa con un señor que es muy arrogante, para decirlo diplomáticamente. Si tienen alguna otra pregunta, estoy muy dispuesto aquí y yo la veré ahí en el chat. Fíjate, dice que si las visita de Andrés Manuel a Trump tendrá implicaciones futuras. Mira, ya ni se habla de eso en México. Ya se pasó la página. Realmente ahora la gran preocupación es lidiar con las afectaciones del coronavirus. Ustedes saben que esto ha sido terrible para México. Quería darle la información más reciente que hay sobre esto que se dio hoy en México, de cuántos muertos van ya. Estamos hablando de 62.543 muertos en México. Estamos hablando de sobre 1 millón de personas que han sido contagiadas, ¿no? Pero 622,000 y pico han probado como negativos, ¿no? Pero se han confirmado 563,000 infectados. Ahora, esto ha ido cambiando en las últimas 2 semanas, de que los niveles de infección han bajado y la mayoría de los estados ya no tienen, están en semáforo amarillo, semáforo verde en este asunto. Se ha manejado con mucho cuidado la cuestión de la pandemia y no ha habido toque de queda en México. En ningún momento hubo toque de queda. Y se logró que en un momento 80 millones de personas se quedaran en su casa. Aunque ustedes saben que esto es muy difícil porque casi 60% de los mexicanos viven de la economía informal. Entonces la gente tiene que salir a buscársela. Lo mismo pasa en la República Dominicana, que tiene más o menos un porcentaje similar de personas que viven de la economía informal. Melio, te voy a hacer la pregunta que han hecho en el chat hasta ahora. Por favor, porque se me pasó y no la pude leer. Sí, te escucho, Frank. Sí, ¿me oyes ahora? Sí, muy bien. Ah, perfecto. Mira, te pregunta Giselle Rodríguez, te pregunta sobre las mañaneras. Dice, hola Melio, ¿qué te parecen las conferencias diarias de AMLO? Manuel Castel las define como una manera de construir un relato persuasivo para afianzar su poder y acorralar a sus contrapoderes. ¿Qué te parece eso? Y yo agregaría eso, que si te acuerdas un poco a la que daba Chávez. Un poco. Mira, es diferente a lo de Chávez. Yo he visto todas las conferencias mañaneras de Andrés Manuel. Todas.
Es el único presidente en el mundo que todos los días dedica más de 2 horas a tomar preguntas abiertamente de los periodistas. Es algo muy significativo. El fin de estas mañaneras es controlar el relato diario, estar en la prensa. Esto fue algo en cierta forma a lo presidente que hacía Chávez en Venezuela, pero tú sabes que en México las cosas son mucho más formales que lo que es la cultura venezolana, ¿no? Entonces, ahí habría un grado de diferencia, ¿no? Si tú ves la mañanera y cómo se hacen la pregunta, cómo se introducen los ministros o secretarios de Estado que llegan a ellas, eso es algo muy innovador. Por ejemplo, yo he podido ver que los informes que dan sobre la seguridad nacional, los informes todos los martes sobre la salud y los informes que distintos ministros tienen que venir a entregar allí, me han sido muy útiles para yo formarme una idea de lo que está pasando en el país. Los viajes continuos de Andrés Manuel, él visitó, como te dije, 80 hospitales antes de que viniera la pandemia, ¿no? Y sigue ahora con la pandemia, sigue visitando diferentes estados y dando las conferencias mañaneras en diferentes partes del país. Ya se hizo por la zona de Yucatán, cuando fue a inaugurar el comienzo de la construcción del Tren Maya. Ahora se está haciendo por varios estados hacia el norte del país. Entonces, esto ha sido muy importante. Se controla el relato. Con los viajes se mantiene cercano a la población, se mantiene, es el tema de conversación, yo diría que es una forma de mantener, de resistir a la crítica tan severa que le hace, porque allá en México la derecha está muy molesta por la forma como Andrés Manuel le ha quitado el mando a la derecha, ¿no? Entonces, se han puesto muy agresivos con él. Entonces, pero ahí tiene él unas 2 horas y pico diarias que controla, ¿no? En cierta forma, el relato diario. Entonces, en ese aspecto es muy significativo para mantenerse en contacto con la población, y también es una forma de atacar, de responder a la derecha. O sea, hay una batalla política que se está dando entre los sectores de la derecha radical y el gobierno y el relato antineoliberal que tiene López Obrador. Pero ese tema del relato antineoliberal es otro cantar que habría que analizarlo separadamente. Bien, Emelio, tenemos poco tiempo y hay varias preguntas, así puedes contestarlo un poquito más breve. Más breve, sí. Entonces, sí, yo voy a más o menos a relacionarla y Rafael Durante pregunta, dentro de ese contexto general que has presentado, sobre todo la relación de Estados Unidos con México, bueno, ¿cómo visualiza el proceso migratorio entre ambos países? ¿Hacia dónde va? Bueno, ustedes saben que Barack Obama deportó a 3 billones de mexicanos y ya Donald Trump en lo que va de este año ha deportado más de 100,000 mexicanos. O sea, este es un tema que va a continuar más allá de Donald Trump y más allá de Andrés Manuel López Obrador. Las perspectivas de emplearse en México son limitadas a pesar de los programas que se han implementado, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de un país donde la mitad o más de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y aunque Donald Trump haga muros y lo que quiera hacer, el flujo migratorio va a continuar. Por otro lado, las remesas, a Durán le podrá interesar eso, las remesas, a pesar de la pandemia en Estados Unidos, han continuado aumentando. Eso es muy significativo, que las remesas, los envíos
que hacen los mexicanos en Estados Unidos hacia México hayan continuado aumentando. Estamos hablando de que el año pasado se mandaron sobre 30,000 millones de dólares de Estados Unidos a México y que estos envíos continúen bajo las circunstancias actuales de la pandemia es muy significativo. No sabemos por cuánto tiempo eso se va a mantener. Ahí lo dejo. Hay una pregunta de Leticia que dice, ¿usted cree que la relación con Estados Unidos y México cambiará con la segunda ola de la epidemia de coronavirus? Bueno, ahora es a los mexicanos lo que no quiere que los americanos vayan para allá, porque Estados Unidos es el líder en cuestión de las muertes y contagios sí, en el mundo, ¿no? Es muy difícil predecir lo que va a pasar con lo del coronavirus, porque también, y las relaciones con Estados Unidos. También esto va a estar sujeto a qué pase en las elecciones que se aproximan y que van a ser en noviembre aquí en Estados Unidos. Si hay un cambio de Donald Trump a los demócratas, es probable que se matice un poco la relación. Pero independientemente de si hay un demócrata o un republicano en la Casa Blanca, hay relaciones de Estado. Y hay otra cuestión que es la integración de la economía mexicana a Estados Unidos. Esto va a continuar siendo un asunto complicado y verdaderamente difícil de predecir a dónde va a parar eso. Bueno, yo creo que esa le responde a Facundo, que preguntó cómo vislumbras la elección para para este año, ¿verdad? Uh-huh. Y ya voy a cerrar con la de Gabriela, que ella pregunta, ¿podrá la izquierda en México continuar políticamente después de AMLO como movimiento? Realmente hablar de una izquierda en México es como desear cosas. Ahora Morena dice que es la izquierda en México, pero Morena está muy dividida. Una de las grandes debilidades del proceso político mexicano es que Morena no ha podido empezar a convertirse en un partido político. Es difícil saber. En México la izquierda es minúscula, realmente, muy minúscula. Y AMLO es lo que representa a la izquierda en México. Si es que se puede hablar de izquierda a AMLO como izquierdista. Yo tengo mis dudas de que a AMLO se le pueda considerar izquierdista. Pero en comparación con esa derecha trasnochada mexicana, pues sí parece que AMLO es de izquierda, ¿no? O en comparación con Donald Trump, sí parece que es de izquierda. Pero cuando vemos los procesos políticos mexicanos y los planes de desarrollo de López Obrador, vemos que realmente no es de izquierda. Pero con sus programas sociales, AMLO intenta darle un rostro humano a la sociedad mexicana de por lo menos tratar de ver de cómo se maneja los problemas de la pobreza, de estar consciente de esta situación de la pobreza y de tener programas que vayan a ayudar a las personas. Es algo muy significativo, se podría decir. Bueno, Melio, yo creo que con eso podemos cerrar. Muchísimas gracias por tu presentación. Me encantó. Y sirve, yo creo que quien esté interesado en el tema puede leer el artículo tuyo que está publicado en la revista y puede seguirte porque tú estás trabajando este tema y me imagino que en el futuro saldrá un libro de todos esos esfuerzos, ¿verdad? Y nada, gracias. Todo el mundo te está diciendo, agradeciéndote por tu participación en el chat. Sí, yo lo veo en la pantalla. Y espero que lo repitamos pronto y bueno. Sí, bueno, Frank, gracias a ustedes. Que pasen buenas noches. Igualmente. Bien. Chao, chao. Chao, chao.